Gracias por acompañarnos en otra emisión de este ciclo de conferencias, Una mirada desde la psicología. El tema del día de hoy es, ¿la meditación me puede ayudar a mejorar mi salud? Y para dar respuesta a esta pregunta, nos acompaña el maestro José Luis Barrera Gutiérrez. El maestro Barrera actualmente participa en proyectos de tesis de licenciatura y de la maestría con residencia en medicina conductual en la Facultad de Psicología y en la Facultad de Música de la UNAM. Y es autor de diversos artículos sobre tratamientos de adicciones y atención plena en revistas científicas indexadas. Sus líneas de investigación son los modelos cognitivo-conductuales como tratamientos de adicciones, modelos de tercera generación como tratamiento de adicciones, elaboración y validación de pruebas psicométricas para evaluación de variables dependientes en los tratamientos de atención plena y compasión. Actualmente es candidato a doctor por la UNAM en el área de psicología y salud con el proyecto de investigación Atención plena compasiva como tratamiento para policonsumidores de drogas con crack como droga de impacto, un estudio comparativo. Y bueno, ya conocen la dinámica. Si hay alguna pregunta para el maestro José Luis, les pedimos nos escriban en el chat de YouTube. Al final tendremos unos minutos para dar respuesta a sus inquietudes. Maestro José Luis, bienvenido y adelante con su ponencia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Mariana. Buenas tardes a todos los que nos están viendo y bueno, pues vamos a comenzar. Voy a compartir mi pantalla. Ok, bueno, pues vamos a comenzar entonces. Esta ponencia, como mencionó Mariana, se llama La meditación me puede ayudar a mejorar mi salud. Y bueno, vamos a intentar resolver estas dudas. Básicamente, esta presentación la he estructurado en tres pequeños subtemas. Entonces, lo que tengo preparado el día de hoy es hablarles un poquito sobre lo que es la atención plena y compasión. De ahí vamos a ver un poquito de meditación y después vamos a hablar un poquito sobre la investigación que hay sobre atención plena y compasión y meditación en México. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, pues para comenzar me gustaría empezar a platicar un poquito de esta definición de salud, ¿no? ¿Qué es la salud? La salud va mucho más allá de lo que es la ausencia de enfermedad. Básicamente, la Organización Mundial de la Salud ha estructurado este concepto como un completo estado de bienestar a nivel físico, mental y social. Y no únicamente, como les mencionaba, la ausencia de enfermedad. Actualmente ha cobrado fuerza algo que se conoce como salud mental. La salud mental ha sido definida como un estado de bienestar por medio del cual los individuos reconocen sus habilidades y son capaces de hacer frente al estrés normal de la vida y trabajar de forma productiva y fructífera. Y de esta manera poder contribuir al desarrollo de sus respectivas comunidades. La salud mental últimamente ha estado en auge, pues a partir de lo que sucedió en los Juegos Olímpicos de Tokio. Hay por ahí una gimnasta del equipo de los Estados Unidos, Simone Biles, que pues se retiró de las competencias cuando básicamente ella era la favorita para poder recolectar muchas medallas doradas. El argumento que dio la gimnasta, es que, bueno, estaba siendo rebasada, no se sentía bien mentalmente. Entonces, ¿cuál es la repercusión que tienen las emociones en nuestra salud? Pues básicamente es bastante importante. Entendiendo las emociones como reacciones fisiológicas que van acompañadas justamente de su componente cognitivo y conductual ante determinados acontecimientos, ya sean internos o externos. Estas emociones tienen como características que son intensas, pero de corta duración. Y entonces son afectadas ante acontecimientos internos y externos, desarrollando pues diversos trastornos, como son por ejemplo la depresión, la ansiedad, el consumo de determinadas sustancias. ¿Por qué ocurren
pues estas alteraciones a nivel fisiológico. Básicamente lo que sucede es que en el sistema nervioso está dividido en dos, algo que vamos a conocer como sistema nervioso central y algo que vamos a conocer como sistema nervioso periférico o sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso central básicamente se encarga de lo que conocemos como procesos superiores, el razonamiento, el lenguaje, la motivación, la atención. Y el sistema nervioso autónomo básicamente se encarga de las reacciones de supervivencia. El sistema nervioso autónomo a su vez está dividido también en dos, algo que vamos a conocer como sistema nervioso simpático y algo que vamos a conocer como sistema nervioso parasimpático. Básicamente el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático lo que nos van a ayudar es a tener una especie de acelerador y un freno para el organismo. Cuando nosotros nos enfrentamos a diversas circunstancias que en cierto sentido nos estresan, vamos a poner el acelerador y entonces vamos a tener una activación de este sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático básicamente nos prepara para tener una reacción de supervivencia. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo estoy frente a un peligro, voy a tener toda una serie de cambios a nivel fisiológico. Mi corazón, por ejemplo, va a empezar a latir más fuerte, voy a tener una congestión muscular, mis pupilas se van a dilatar. Y esto finalmente son reacciones de supervivencia ante un peligro que yo estoy haciéndome consciente. Esto es como si nosotros de repente tuviéramos un cochecito y entonces al apretar el acelerador, este cochecito va a recorrer la ciudad de una forma muy rápida. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, si nosotros este cochecito lo tuviéramos acelerado la mayor parte del tiempo? Lo que va a suceder es que este cochecito va a sufrir un desgaste. Lo mismo sucede con nuestro organismo. Sucede que cuando nosotros tenemos una hiperactivación del sistema simpático, nosotros vamos a generar un desgaste a nivel corporal, lo que va a repercutir directamente en una menor calidad de vida. Para que esto no suceda, aquí entra en acción la otra parte del sistema nervioso autónomo, este sistema que se conoce como sistema parasimpático. El sistema parasimpático básicamente lo que hace es que va a servir de un freno. Y entonces yo decía hace ratito, si mi sistema simpático hace que mi corazón empiece a latir más fuerte, el sistema parasimpático lo que va a hacer es que mi corazón empiece a latir otra vez de una manera más lenta. Si el sistema nervioso simpático hace que mis pupilas se dilaten, lo que va a hacer el parasimpático es que mis pupilas se contraigan. Si el sistema simpático hace que mis músculos se tensen, el sistema parasimpático lo que va a hacer es que mis músculos se relajen. Entonces, básicamente lo que va a hacer este sistema parasimpático es que nos va a ayudar a entrar en un estado de homeostasis, un estado de equilibrio. Y esto va a ser pues bastante importante. ¿Por qué? Porque mencionaba, si hay una hiperactivación de este sistema simpático, esto va a repercutir directamente en mi desgaste a nivel físico. Pero no nada más a un nivel físico. Lo que sucede es que también cuando nosotros nos enfrentamos ante cuestiones estresantes, hormonalmente empezamos a sufrir también distintos cambios. Por ejemplo, hay la activación de algo que nosotros conocemos como el sistema hipotalámico hipofisiario adrenal, que lo que hace es que va a hacer que nosotros segreguemos de manera mayúscula hormonas determinadas. Por ejemplo, hay una hormona que se conoce como cortisol, también es catalogada como la hormona del estrés. Cuando nosotros estamos ante una situación estresante, ante un peligro real, empezamos a segregar esta hormona, que va a repercutir también a diversos cambios a nivel fisiológico. El problema aquí es que estos cambios no ocurren únicamente ante peligros reales. Todas estas reacciones que ocurren como
supervivencia ante peligros tangibles también ocurren cuando nosotros nos enfrentamos ante peligros que no son tangibles. Nosotros como seres humanos tenemos la tendencia a divagar y entonces nuestra mente vuela. Eh, ¿A qué me refiero con nuestra mente vuela? Generalmente nosotros estamos muy centrados en situaciones que ya ocurrieron o en situaciones que todavía no vienen. Y esto, lejos de ser adaptativo, pues es completamente desadaptativo. De hecho, se sabe que cuando nosotros estamos centrados en situaciones que ya ocurrieron, esto va muy relacionado a la aparición de un trastorno que se conoce como depresión. ¿Por qué? Cuando nosotros empezamos a centrarnos mucho, a clavarnos mucho en situaciones que ya fueron de una manera negativa, pues empezamos a atormentarnos, en cierto sentido empezamos a flagelarnos con estos recuerdos. Y entonces se genera la depresión, pero la depresión también se genera cuando nosotros estamos arraigados en este pasado de recuerdos positivos. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a añorar momentos pues que ya ocurrieron. Y entonces empezamos a generar este trastorno. Por otra parte, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros nos vamos al otro extremo? A este extremo hacia el futuro. Empezamos a imaginar cosas pues que todavía no vienen y que en cierto sentido no tenemos una certeza de que realmente van a venir. Esto está muy relacionado a un trastorno que se conoce como sintomatología ansiosa. Y entonces, si nosotros empezamos a generar quedarnos en el pasado o quedarnos en el futuro, vamos a empezar a tener también estas reacciones a nivel fisiológico. Vamos a empezar a tener esta hiperactivación del sistema simpático y vamos a tener también esta activación del sistema neuroendocrino, que va a generar un desgaste a nivel físico, a nivel emocional. Es por eso que actualmente, por ejemplo, la depresión y la ansiedad, junto con el consumo de sustancias, son los trastornos más frecuentes. Por ejemplo, los últimos reportes de la OMS nos indican que aproximadamente en el mundo hay 300 millones de personas que sufren algún trastorno de tipo depresivo y pues cerca de 260 millones que sufren algún trastorno relacionado con la ansiedad. Aquí no lo anoté, pero bueno, también los reportes que nos da la OMS nos dicen que hay aproximadamente 250 millones de personas que han tenido algún contacto, algún consumo con alguna sustancia de tipo ilegal. Vamos a ver ahora pues, qué nos dicen las tendencias a nivel nacional. Bueno, básicamente a nivel nacional nosotros tenemos que, hablando de trastornos depresivos, hay aproximadamente 4.936.614 casos. Cuando nosotros estamos hablando de ansiedad, estamos hablando de 4.281.809 casos. Esto, trasladándolo a porcentaje a nivel población, estamos hablando que en México el 4.2% de la población padece algún tipo de trastorno depresivo y aproximadamente el 3.6% de la población padece algún trastorno que tiene que ver con la sintomatología ansiosa. Ante esto, ¿cómo hemos reaccionado? ¿Qué respuesta hemos dado? Bueno, pues resulta que hay un montón de enfoques psicológicos que se encargan justamente de hacer frente a estos trastornos que padece la población. Afortunadamente, ahora ya no se habla más bien tanto de enfoques, sino más bien se habla de dos grandes vertientes, algo que vamos a conocer en la psicología como terapia basada en tradición y algo que vamos a conocer como terapia basada en evidencia. La terapia basada en tradición es aquellos tratamientos terapéuticos que yo ejecuto
porque es lo que yo sé hacer, porque es lo que a mí me gusta, porque es eh, el enfoque, los fundamentos teóricos que yo domino. Actualmente la psicología trata de alejarse de lo que es este enfoque basado en tradición y trata de acercarse más a lo que se conoce como terapia basada en evidencia. ¿Qué es la terapia basada en evidencia? La terapia basada en evidencia es aquella que se sustenta en base a una metodología científica, aquella que tiene datos duros, datos cuantitativos. No voy a hacer gran auge en la terapia basada en evidencia porque, bueno, el doctor Edgar Landa dio toda una cátedra de lo que es la terapia basada en evidencia, pero bueno, la terapia basada en evidencia en una forma muy resumida es aquella que va a tener las 13. ¿Cuáles son las 13? La terapia basada en evidencia va a tener o se va a caracterizar por tener eficacia, por tener efectividad y por tener eficiencia. Muchas veces estos términos son confundidos, entonces me gustaría que queden como bastante claros. La eficacia tiene que ver con otro concepto que se llama validez interna y a su vez esta tiene que ver con el control de diversas variables. La eficacia se refiere a que los cambios que está teniendo la persona realmente se deban al tratamiento que yo estoy efectuando y no a alguna variable extraña. Esto es eficacia. Por otra parte, la efectividad tiene que ver con algo que se llama validez interna, validez externa. ¿Qué es la validez externa? La validez externa se refiere a poder extrapolar los resultados de mi tratamiento a diversas poblaciones. Y finalmente, la eficiencia. La eficiencia se refiere a poder tener un óptimo uso de los recursos, ya sean recursos a nivel materiales, a nivel financiero e inclusive a nivel humano. Y entonces, cuando las terapéuticas cumplen estas condiciones de ser eficaces, de ser efectivas y de ser eficientes, se habla pues, que están sustentadas en la evidencia. Actualmente, pues mencionaba, tenemos diversos enfoques, sin embargo, son pocos los enfoques que cumplen justamente con estas tres. Pues las diversas revisiones de la literatura nos indican que de todos los enfoques son los enfoques cognitivos conductuales los que cumplen con la mayoría de estos criterios. Y entonces son las terapéuticas mayormente usadas para pues un gran porcentaje de trastornos. Las terapias cognitivo-conductuales básicamente están separadas en 3 generaciones. La primera generación aparece aproximadamente en los años 50 para hacer frente a otra corriente, a otro enfoque que predominaba en ese momento. Me estoy refiriendo al psicoanálisis. El psicoanálisis pues tenía algunas limitaciones como un objeto de estudio no tangible. Entonces, ante esta limitación surgen estas terapias de primera generación en los años 50. Estas terapias de primera generación básicamente se conocen como lo que son estas terapias conductuales radicales, donde el objeto de estudio básicamente es la conducta. Y se desprenden pues de dos modelos de aprendizaje, algo que vamos a conocer como el condicionamiento clásico y algo que vamos a conocer como el condicionamiento operante. Cuando nosotros estamos hablando del condicionamiento clásico, pues nos referimos a aquella relación entre estímulos, esa asociación entre estímulos. Y entonces tenemos ahí el experimento de Pavlov, donde se habla de un estímulo incondicionado que genera una respuesta incondicionada. Posteriormente, este estímulo incondicionado, al ser pareado muchas veces con un estímulo neutro, adquiere la capacidad de ser un estímulo condicionado y provocar respuestas condicionadas. También podemos mencionar esta vertiente del aprendizaje que se conoce como condicionamiento operante, que a diferencia de el condicionamiento clásico que les mencionaba es una relación entre estímulos, el condicionamiento operante nos habla de esta triple contingencia entre el estímulo, la respuesta y la consecuencia,
donde la consecuencia va a ser dividida en reforzadores y castigos. Los reforzadores hacen que se incremente la conducta, los castigos hacen que se decremente. Esa es la primera generación de terapias conductuales. Que nos da un objeto de estudio tangible. Sin embargo, pues tiene ciertas limitaciones. La principal limitación que se encontraba en esta primera generación es que se dejaban de lado pues los pensamientos. ¿Dónde quedaba la cognición? Bueno, entonces les comentaba, ¿no? Esta segunda generación surge ante las limitaciones de lo que es la primera generación de no tomar en cuenta los pensamientos. Entonces, en esta segunda generación que surge a partir de los años 70 se toma como principal punto de referencia los pensamientos. Y aquí surgen autores muy importantes como es Aaron Beck. Esta segunda generación va muy ligada a algo que se conoce como modelo médico. ¿Por qué? En la medicina generalmente pues hay un déficit, hay alguna enfermedad y nosotros vamos al médico a que se restablezca este equilibrio. Por otra, se le dice que va muy apegado al modelo médico justamente porque hay identificación de modelos, de pensamientos que se conocen como pensamientos disfuncionales. Entonces, estos pensamientos disfuncionales tienen que ser corregidos. Hay un déficit que tiene que ser corregido. ¿Y cómo se corrigen? Pues se corrigen por diversas técnicas. Por ejemplo, hay una técnica que se llama reestructuración cognitiva, que lo que nos hace es ayudarnos a identificar pensamientos disfuncionales y transformarlos en pensamientos funcionales. Sin embargo, estas terapias de segunda generación, pues también se les encuentran serias limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones que se encuentran? Bueno, básicamente la revisión de la literatura, los metaanálisis, nos indican que las principales limitaciones de estas terapias de segunda generación son una falta de mantenimiento de los resultados a largo plazo. De hecho, las estadísticas nos mencionan que 2/3 partes de las personas que reciben tratamiento cognitivo-conductual de segunda generación, a partir del año después del tratamiento, empiezan a tener recaídas. Ante esto, pues surgen alternativas de investigación. En este caso surgen las llamadas terapias cognitivo-conductuales de tercera generación, también llamadas terapias de tercera ola o terapias contextuales. Las terapias de tercera generación no es nada más una terapia, en realidad es una familia de terapias. Entre las más conocidas, por ejemplo, tenemos la terapia de aceptación y compromiso, la terapia analítico-funcional, la terapia conductual dialéctica, la terapia integrativa de pareja, la terapia de activación conductual y la terapia de atención plena o mindfulness. ¿Cuál es la característica principal de estas terapias de tercera generación? Bueno, estas terapias surgen a partir de los años 90 en Occidente y son traídas por el doctor Jon Kabat-Zinn a la Universidad de Massachusetts. Lo que va a ser diferente a estas terapias de tercera generación de las terapias de segunda generación es que en estas terapias de tercera generación ya no se busca un déficit que tenga que ser corregido, ¿no? No, ya no vamos a buscar pensamientos disfuncionales que haya que corregir. Si ya no vamos a buscar algo que corregir, entonces, ¿qué es lo que se hace en estas terapias de tercera generación? Bueno, estas terapias de tercera generación van muy ligadas a una palabra muy importante. Esta palabra se llama aceptación. Estas terapias van muy de la mano a aceptar lo que está sucediendo en determinado momento y aprender a vivir a pesar del padecimiento. Y esto lo hacemos también por medio de la readquisición de ciertos valores, valores que hacen que la vida, en cierto sentido, valga la pena de ser vivida. Estos son como los elementos de estas terapias de tercera generación. Básicamente me voy a centrar en las terapias de atención plena o mindfulness, que también en realidad no es como tan sencillo el asunto, porque resulta que en las terapias de atención plena pues hay una división. Por ejemplo, hay terapias de atención plena que están fundamentadas en la teoría de los marcos relacionales y hay terapias de atención plena que se fundamentan más en lo que es el budismo.
Entonces, yo les voy a hablar de la atención plena un poco más enfocada en la filosofía budista. Bueno, la atención plena es una traducción de una palabra en inglés que es el mindfulness. A su vez, el mindfulness es la traducción de la palabra sati, que en idioma pali quiere decir atención, atención plena, atención consciente. Esta terapéutica hace referencia a poder prestar atención al momento presente sin juicio y con aceptación. Entonces, hace ratito les estaba hablando que pues uno de los precursores justamente de los diversos trastornos, de las diversas patologías, es que nuestra mente no se encuentra en calma, sino está divagando continuamente, está divagando en situaciones que ya fueron o está divagando en situaciones que todavía no vienen, trayendo consigo la aparición de sintomatologías depresivas y sintomatologías ansiosas. Entonces, si estar como anclados en el pasado genera depresión, si estar suponiendo cosas que todavía no vienen va ligado a la ansiedad, se dice que el único camino seguro es el momento presente. Entonces, la atención plena lo que nos va a enseñar es por medio de distintas técnicas justamente a eso, a poder enfocarnos en el presente, sin juicio y con aceptación. Nos ayuda también a tener una visión más correcta de lo que vamos a conocer como realidad, alejándonos de lo que son los juicios de valor. En la atención plena no se va a hablar de positivo o negativo, simplemente son eventos. La atención plena nos va a ayudar a convertirnos en observadores de lo que está sucediendo. Y al convertirnos simplemente en observadores, nosotros vamos a aprender a dejar de lado los juicios de valor, adoptando visiones más neutras de realidad. La atención plena, pues en el contexto clínico, ha demostrado tener pues bastantes repercusiones positivas en la disminución de determinadas patologías. Por ejemplo, hay diversos metaanálisis que nos hablan de una disminución de lo que es la sintomatología depresiva, de lo que es la sintomatología ansiosa. Por ejemplo, aquí tengo algunos ejemplos de algunos metaanálisis que se han hecho. Por ejemplo, Emma y Bowen en el año 2018 hicieron un ensayo clínico controlado aleatorizado y encontraron una relación negativa entre lo que es la práctica de la atención plena y el craving. El craving, que es este deseo que se tiene por el consumo de sustancias cuando hay un periodo de abstinencia. Por ejemplo, Payet en el año 2018 encontró en un metaanálisis que la terapia de atención plena redujo significativamente el riesgo de recaída en personas, en participantes con problemas de depresión mayor. Por ejemplo, otro metaanálisis nos hablan de una relación negativa entre lo que es la práctica de atención plena con el dolor crónico. También la revisión de la literatura nos habla de correlaciones negativas entre lo que es la práctica de la atención plena con consumos de sustancias. Entonces, la atención plena por sí misma trae muchos beneficios, pero bueno, en el laboratorio de atención plena compasiva en la UNAM, a la atención plena se le ha agregado un componente. Este componente es la compasión, que maximiza los efectos de lo que es la atención plena. ¿Y qué es la compasión? Bueno, para empezar a hablar de compasión, me gustaría primero empezar a hablar de lo que no es compasión, de algo que se llama empatía. La empatía, de una manera muy simplista, es colocarnos en los zapatos del otro. De una manera más técnica se ha definido la empatía como el resonar en el sentir del otro. La empatía tiene mucho que ver con un tipo de neuronas. Este tipo de neuronas se conoce como neuronas espejo. ¿Por qué se llama neuronas espejo? Porque estas neuronas pueden reflejar desde aspectos muy básicos, reflejos, hasta cuestiones emocionales, cognitivas,
sumamente complejas. Seguramente ustedes habrán notado en algún momento que cuando estamos en un grupito de personas y alguien empieza a estornudar, este estornudo pues empieza a correr de persona en persona. Esto tiene que ver con las neuronas espejo. Cuando una persona bosteza, este bostezo pues también se empieza a correr en el grupito. Tiene que ver con neuronas espejo. Pero resulta que también estados emocionales sumamente complejos tienen que ver con las neuronas espejo. Entonces, se ha encontrado que nosotros podemos ser empáticos también en lo negativo y esto no es saludable, por el contrario, es completamente desadaptativo. Anteriormente se hablaba que ser empáticos era como lo más cool, pero se ha encontrado que en realidad ser empáticos, mencionaba, no es tan adaptativo porque podemos ser empáticos también en lo negativo. Y entonces, por ejemplo, si una persona está triste y nosotros somos empáticos, podemos generar también esta emoción de tristeza. O, por ejemplo, si una persona está enojada, nosotros por las neuronas espejo también podemos llegar a enojarnos. Y entonces esto, a mediano plazo, hace que pues se genere algo que se conoce como estrés empático o estrés emocional, que pues repercute en una menor calidad de vida para las personas. Y entonces, si el ser empático no es tan adaptativo, no es tan positivo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, hay un paso más arriba en este escalón, en esta escalera. Este escalón más arriba de la empatía se conoce como compasión. Y entonces, ¿qué es la compasión? La compasión en realidad no tiene que ver con la lástima. La compasión se define como aquella aspiración para poder reconocer el sufrimiento propio y del otro y hacer la acción necesaria para salir de ese sufrimiento propio y del otro. La compasión básicamente están involucrados dos componentes psicológicos clave. Número uno, la habilidad para reconocer el sufrimiento y número dos, la motivación y la acción necesaria para salir de ese sufrimiento. ¿Y de qué manera la compasión va a ser diferente a la empatía? Voy a poner un ejemplo. Yo voy caminando por la calle y encuentro a una persona con hambre. Si yo soy empático, voy a decir, esa persona tiene hambre y voy a seguir mi camino. Y eso seguramente va a generar malestar porque voy a estar pensando, pobre persona, no tenía que comer, estaba en un estado deplorable, etcétera, etcétera. Por otra parte, si yo voy más allá de la empatía y soy compasivo y me encuentro otra vez en el mismo caso a la misma persona, no voy a decir, pobrecito, tiene hambre. Voy a agarrar una moneda y se la voy a dar para que compre algo. O voy a cruzar la calle, voy a ir a la tienda, voy a comprar unas galletas y se las voy a dar. La diferencia consiste en la acción. Mientras la empatía es únicamente el resonar en el sentir del otro, la compasión tiene que ver con la acción para ayudar al otro a salir del sufrimiento. Y esta acción no tiene que ser de manera tangible. Nosotros podemos ser compasivos por medio de palabras, por medio de pensamientos y de acciones. Y todo esto pues suena bastante bonito, pero en realidad ocurren cambios a nivel estructura cerebral. Se ha encontrado en estudios de la doctora Tania Singer que cuando nosotros somos empáticos hay activación de ciertas estructuras, por ejemplo la amígdala, por ejemplo la ínsula, por ejemplo la corteza cingulada, pero la activación de estas estructuras va muy ligada al dolor. Por otra parte, cuando nosotros somos compasivos, hay una activación diferencial. Hay una activación, por ejemplo, de todo un circuito que se conoce como el circuito de la recompensa. El circuito de la recompensa pues involucra estructuras como la corteza prefrontal, núcleo accumbens, sustancia nigra, y tiene que ver con la segregación de hormonas que generan placer. Entonces, cuando nosotros somos compasivos, nos sentimos bien, porque hay la activación justamente de estas estructuras. Y bueno, si nosotros juntamos lo que es la atención plena con lo que es la compasión, pues vamos a tener la atención plena compasiva, que es definida como aquella habilidad para poder centrarnos en el momento presente sin juicio y con aceptación, y además
poder tener este reconocimiento del sufrimiento propio y del otro y hacer la acción necesaria para salir del sufrimiento y ayudar al otro a salir de este. Y bueno, ahora sí. La atención plena compasiva tiene sus técnicas cimentadas en la meditación. ¿Y qué es la meditación? La meditación me gustaría desmitificar algunas cosas. La meditación no es poner la mente en blanco. La meditación no es empezar a generar un montón de pensamientos. La meditación tiene su definición etimológica en palabras sánscritas y palis, como es la palabra en sánscrito bhavana, que quiere decir el cultivo, o la palabra gom en tibetano, que quiere decir familiarizarte. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de meditación, estamos hablando de familiarizarnos. ¿Familiarizarnos con qué? Bueno, por ahí en alguna plática con el Geshe Lobsang Dawa, un Geshe es como un grado en tibetano muy parecido a lo que es una maestría, un doctorado. Él me platicaba que meditación es familiarizarte, pero familiarizarte en la virtud, en la acción, en bienestar del otro. Eso va a ser meditación. Entonces, meditación no tiene que ver con poner la mente en blanco. Tampoco meditación es igual a relajación. De hecho, son dos procesos distintos. Mientras la relajación a nivel cerebral hace que predomine la onda alfa, que nos ayuda justamente a relajarnos, a dormitar, la meditación es un proceso activo. De hecho, cuando nosotros estamos meditando, hay una generación de ondas beta, delta y teta que tienen que ver justamente con esta focalización de la atención en pues, un determinado estímulo. Existen tipos de meditación. Por ejemplo, les voy a hablar de dos tipos. El primer tipo de meditación lo vamos a conocer como meditación shamatha, también conocida como meditación unipuntual. El objetivo de este tipo de meditación es ayudarnos a calmar la rumiación, ayudarnos a calmar los malestares corporales. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos por medio de fijar la atención en un punto específico. Por ejemplo, lo podemos hacer poniendo o fijando la atención en nuestra propia respiración. Por ejemplo, los grandes meditadores utilizan figuras geométricas, los mandalas o estas imágenes que se usan del Buda, a diferencia, por ejemplo, de otras religiones donde tienen una connotación de alabanza. Para los meditadores, estas imágenes les ayudan a poder centrar, a poder fijar su atención. Entonces, esta meditación shamatha o meditación unipuntual lo que nos va a ayudar es a generar una tranquilidad de la mente, fijando nuestra atención en un punto específico. Por otra parte, hay otro tipo de meditación que se conoce como meditación vipassana o meditación analítica. La meditación analítica pues se refiere a poder generar insight, a poder generar introspección y poder generar algo que se llama sabiduría. La sabiduría desde el contexto budista no tiene que ver con cuestiones intelectuales, sino es, como les decía cuando les hablaba de atención plena, poder generar un mayor entendimiento de la realidad. Poder pues saber que la realidad se rige por ciertas características, por ejemplo, la impermanencia, que se refiere a que todo cambia, no hay nada estático. Por ejemplo, la interdependencia, que se refiere a estas interconexiones a nivel micro y a nivel macro, donde las acciones, las conductas que yo tengo, pues se van a involucrar de una forma directa o indirecta al otro o a los otros y viceversa. Y la ley de la causalidad, la ley de causa y efecto, que quiere decir que ningún fenómeno se da por sí mismo, sino todo surge a partir de acciones y reacciones. Estos son los tipos de meditación. La meditación más sencilla es la meditación shamatha, que nos ayuda a fijar nuestra mente en calma. Y una vez que nuestra mente esté en calma, podemos hacer este tipo de meditaciones analíticas.
Ahora, cada una de estas meditaciones, la meditación shamatha y la meditación analítica, la meditación vipassana, podemos dividir también a cada una de estas en su versión formal y la versión informal. Cuando nosotros hablamos de la versión formal, es cuando hay un espacio, un tiempo específico para poder realizar la meditación. Que a diferencia de la relajación, pues sí requiere una serie de posiciones específicas. Por ejemplo, cuando nosotros nos estamos relajando o queremos que la gente se relaje, generalmente le decimos, oye, ponte en una posición cómoda, cierra los ojos, etcétera. Cuando nosotros estamos hablando de meditación, la meditación sí tiene una postura cuando hablamos de práctica formal. Esta postura se conoce como la postura de los 7 puntos. Que es una serie de posiciones. Por ejemplo, si yo ahorita me pusiera a meditar, hiciera la postura de los 7 puntos, tendría que alejarme un poco del respaldo donde estoy sentado, poner mis pies bien fijos en el suelo, poner las manos, mano derecha sobre la mano izquierda, juntar los dedos, ponerlos en mis piernas, jalarlo hacia mi regazo mientras abro mis codos, mantener mi espalda recta, boca cerrada, pero lengua atrás de los dientes frontales, los ojos no se cierran ni quedan abiertos, quedan entrecerrados para poder, pues justamente enfocar atención en un objeto particular y bajar mi cabeza a 45 grados. Esa es la posición o la serie de posiciones que nos sirven para meditar. Y como les mencionaba, en realidad, pues la meditación pues es un proceso muy diferente a la relajación, tiene que ver con procesos activos, procesos de focalización. Por otra parte, cuando nosotros estamos hablando de prácticas informales, estamos hablando pues de lo siguiente. Meditar decíamos que es familiarizarte, o sea, poner atención a una cosa en específico. Cuando yo me estoy bañando, me estoy bañando. Cuando estoy comiendo, estoy comiendo. Cuando estoy peinándome, me estoy peinando. Eso es meditar, poner el foco de atención en algo en particular. Meditar no necesariamente es ponerte en posición de flor de loto, sino es hacer tus actividades, pero salir de esta conducta multitask, que quiero hacer muchas cosas al mismo tiempo. Es enfocarte en una cosa en específico. Muchas veces creemos que ser multitask es como lo más cool, sin embargo, habría que ver qué calidad, pues qué calidad le damos a lo que estamos haciendo, ¿no? Ok, me apuro. Por último, pues la investigación de lo que es la atención plena compasiva, las técnicas de meditación en México, pues actualmente en la Facultad de Psicología existe el Laboratorio de Atención Plena Compasiva, donde ya se llevan a cabo pues diversos estudios, donde podemos ver de una forma muy objetiva los beneficios de la meditación. Por ejemplo, hemos encontrado mejoras en pacientes con depresión y trastorno por atracón en candidatos a cirugía bariátrica. Hemos encontrado disminución de la sintomatología ansiosa y aumento del control de las crisis de asma en personas justamente asmáticas, reducción de la sintomatología ansiosa y aumento de la compasión en estudiantes de música, reducción de la sintomatología ansiosa y depresiva en mujeres embarazadas, disminución de sintomatología ansiosa y dolor en personas con artritis reumatoide, abstinencia de tabaco, aumento de compasión, disminución de sintomatología ansiosa y depresiva en el INER, abstinencia en el consumo de sustancias, sobre específicamente del crack como droga de impacto, reducción de la sintomatología ansiosa y depresiva. Entonces, aquí en México ya hay investigación que sustenta justamente los beneficios de la meditación. ¿Cuáles son los beneficios de hacer meditación? Bueno, pues encontramos que mejora el funcionamiento del sistema inmunológico, regula la frecuencia cardíaca y respiratoria, favorece el desarrollo de hábitos saludables, regula emocionalmente, manejo del estrés, disminución de la ansiedad. Se ha encontrado que disminuye el cansancio y la apatía, mejoramiento de la memoria, concentración, ayuda a mejorar nuestras interacciones y redes sociales, y ha encontrado algo muy importante, que
pues no se había encontrado en otro tipo de terapéutica. Se ha encontrado en diversos estudios que el estar meditando de manera frecuente hace que aumente eh, la sustancia gris del área prefrontal, sobre todo del lado derecho, y esto va muy correlacionado a estados de felicidad. Entonces, se dice que los meditadores son personas menos reactivas y más felices, sustentado empíricamente. Bueno, entonces, con esto termino mi ponencia y muchas gracias. Gracias, maestro José Luis. Bueno, como tal no tenemos preguntas del público, pero tenemos un comentario y se lo queremos compartir. Es Martín Trinidad González dice, excelente charla. Uno de los puntos que va a tocar es la investigación científica. En 2016, leyendo sobre TCC de tercera generación, me saltó a la vista que no había material producido en México. No sé si tenga algún comentario al respecto. Sí, pues las TCC no son tan nuevas, ¿no? Estamos hablando que llegan a Occidente a partir de los años 90, llegan a la Universidad de Massachusetts por medio del doctor Kabat-Zinn. Desafortunadamente, pues en países que no son de primer mundo, países de desarrollo, por ejemplo el nuestro, pues apenas a partir pues, del año 2000 empezamos a trabajar justamente pues con esta nueva corriente terapéutica. Actualmente pues estamos trabajando en la Facultad de Psicología en terapias de tercera generación, ya estamos trabajando en activación conductual, atención plena, ya también el maestro Neria, me parece, está trabajando sobre terapia de aceptación y compromiso. Y bueno, actualmente no hay mucha investigación, pero ya se están empezando a dar los primeros estudios sustentando los beneficios de las terapias contextuales y muy particularmente la terapia de atención plena compasiva. Muchas gracias. Y bueno, pues le agradecemos mucho por habernos acompañado el día de hoy con un tema que sin duda pues ha sido muy interesante porque nos permite entender lo que es y no es la meditación y cómo su práctica puede traernos beneficios a nuestra salud. Entonces, le damos las gracias y no sé si quiere hacer algún comentario final antes de despedirnos. Bueno, muchas gracias por la invitación y pues a quien le interese conocer un poquito más sobre específicamente la atención plena compasiva, eh, la meditación, pues puede contactarnos por medio de los mails que dejo en la diapositiva. Gracias. Gracias. Gracias también a todo el público de Una Mirada desde la Psicología por acompañarnos cada semana. Gracias UDEMAT por el apoyo brindado para la transmisión. Y bueno, los invitamos al próximo martes 28 de septiembre a las 12 horas con el tema Depresión en tiempos de COVID. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.